Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez estos primeros días ya de enero de 2024. Encantado de saludarte, mi querida Graciela, con mucho entusiasmo también para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, entusiasmo por tener la oportunidad de aportar un granito de arena de alguna manera a nuestra sociedad, a nuestra estación, a nuestra propia existencia de manera positiva, ¿no? Y para hacerlo hay que cerrar ciclos, hay que reflexionar, hay que pensar en distintas historias con profundidad, como la historia de Radio Educación, por ejemplo. Así es que, como saben, desde el año pasado hemos estado ya iniciando actividades de festejo rumbo al centenario de la estación. Y pues el sindicato de trabajadores y trabajadoras de Radio Educación, recientemente constituido, pues realizó un foro el día 30 de noviembre, precisamente festejando los 99 años de Radio Educación y rumbo a su centenario. Así que, pues, quienes integramos este Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación, realizamos una mesa redonda que se llamó Radio Educación rumbo a sus 100 años, contribuciones, retos y perspectivas. Y hoy queremos presentarles un reportaje en torno a lo que académicos, especialistas y estudiantes consideran que son los retos que Radio Educación tiene frente a sí, esperando que este 2024, pues aporte al cambio, a la evolución de las distintas problemáticas que enfrenta una estación como Radio Educación. Y yo también me atrevería a decir, mi querida Graciela, muchas de las radios que pretenden ser públicas en nuestro país. Así es, José Ángel. Y bueno, vamos a presentarles también entrando al programa, un pequeño resumen de lo más importante de la comunicación en este 2023. Así que le invitamos a quedarse y a participar aquí en El fin justifica a los medios. Nos encanta saludarlos a todas las personas que escuchan El fin justifica a los medios por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas, a quienes lo hacen por internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, /El fin justifica a los medios. La invitación, por supuesto, es a participar, a reflexionar, a criticar, desde luego, si es el caso. En Twitter nos encuentra como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, y el número de WhatsApp al cual hay que dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Pues iniciamos el programa con este resumen de las noticias de comunicación más importantes en el año 2023. Esto realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Noticias de Comunicación al Aire le presentamos la segunda parte del recuento de las noticias más importantes en materia de medios y telecomunicaciones en 2023. En 2024, el Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral más grande que se haya registrado en nuestro país y los medios de comunicación juegan un papel estratégico. En este proceso, los partidos políticos tendrán acceso a 3.726 estaciones de radio y televisión que integran el catálogo oficial de medios, de los cuales 2.304 serán estaciones de radio y 1.422 corresponderán a estaciones de televisión. Mediante estos medios, los partidos podrán difundir del 20 de noviembre de 2023 al 29 de mayo de 2024 un total de 57.317.058 promocionales pautados
a fin de dar a conocer sus postulantes y respectivos proyectos. Para esta cobertura, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó este año modificar los lineamientos del INE para el monitoreo de programas durante el proceso electoral, a fin de eliminar la valoración negativa o positiva de los programas de opinión, debate, revista y espectáculos. Asimismo, la Comisión de Radio y Televisión del INE proyectó reforzar y plantear nuevas recomendaciones para la cobertura informativa, entre ellas la colaboración de los medios de comunicación con organizaciones especialistas en la verificación de información para evitar las fake news y sumar herramientas tecnológicas para eliminar este tipo de información. También se recomienda no difundir amenazas a precandidatos o candidatos hasta que se determine si la cobertura no implica mayores riesgos, y elaborar guías o directrices para tratar la vida privada de los contendientes a fin de que estas menciones no afecten de forma desproporcionada a las mujeres. Los medios públicos también han sido tema rumbo a las elecciones de 2024. En agosto pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano retirar de sus redes sociales las biografías de las llamadas corcholatas de Morena, de entre quienes saldría el abanderado de la Cuarta Transformación para la elección presidencial del próximo año. El argumento fue que ello representaba una ventaja al aparecer como parte de un anuncio publicitario. Esta resolución fue condenada por el titular del sistema, Genaro Villamil, quien señaló que se trata de censura ignorante que violaba el elemental derecho a la información de las y los mexicanos y la libertad de difusión establecida en el artículo 7 de la Constitución. Frente a esta situación, especialistas han señalado que el modelo de medios de comunicación de servicio público de la Cuarta Transformación no superó la prueba de la democracia al desempeñarse como aparatos ideológicos del Estado que difunden coyunturalmente de forma propagandista la versión o la publicidad del Estado, por lo que exigen que estos medios retomen su independencia editorial, así como la discusión crítica y plural de los asuntos que atañen a la sociedad. Finalmente, otro de los temas que marcaron este 2023 fue el de la inteligencia artificial. En mayo, el gremio de guionistas de Estados Unidos paralizó Hollywood al iniciar una huelga sin precedentes para exigir aumentos salariales y poner límites al uso de la inteligencia artificial en esta industria. Sin acuerdos, en julio los actores se unieron a esta huelga que duró más de 4 meses. Fue hasta septiembre que actores y guionistas de Estados Unidos se convirtieron en los primeros gremios en conseguir un contrato que les garantice protección frente a esta tecnología. Entre los acuerdos están impedir a los estudios utilizar la inteligencia artificial para escribir o reescribir material, no obligar a los guionistas a utilizar programas informáticos de inteligencia artificial al producir guiones y tampoco acreditar a la inteligencia artificial como guionista. Pero previo a este acuerdo, decenas de especialistas de todo el mundo advirtieron que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. En un comunicado firmado por cientos de expertos, incluido el dueño de la empresa OpenAI, que creó el robot conversacional ChatGPT, pidieron a los líderes mundiales dedicarse a trabajar para mitigar el riesgo de extinción que supone la inteligencia artificial. Afirman que este es un tema que debe abordarse como prioridad, junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Y en este contexto, la Unión Europea aprobó la primera ley sobre inteligencia artificial en el mundo. La nueva ley, conocida como IA Act, se presentó por primera vez en abril de 2021 y uno de sus aspectos más controvertidos es el uso de sistemas de identificación biométrica, dadas sus implicaciones en el control gubernamental y los derechos ciudadanos. Hasta aquí la segunda parte de este recuento de noticias de comunicación más importantes en este 2023.
Como les decía al inicio de este programa, pienso que es importante hacer una recapitulación para poder avanzar y enfrentarse a lo que viene, a lo nuevo, construirlo. Así que le invitamos a consultar este resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de este año que nos acaba de dejar el 2023, para que el 2024 sea muchísimo mejor. Por supuesto, le agradecemos sus comentarios, sus puntos de vista. Lo invitamos a participar. En Facebook nos puedes encontrar como El Fin Justifica a los Medios. El número de WhatsApp es 55 12 33 29 15 y en la red social X, antes Twitter, @Radio El Fin. Continuamos. El reportaje. Radio Educación. Contribuciones, perspectivas y retos rumbo a 100 años de historia. El pasado 24 de noviembre, trabajadoras y trabajadores de Radio Educación afiliados al CINTRE organizaron la mesa Radio Educación, Contribución, Perspectivas y Retos rumbo a sus 100 años de historia. El objetivo de esta mesa fue visibilizar desde la mirada experta la situación que en materia presupuestal, institucional y técnica enfrenta la primera emisora pública cultural del país. Hoy les presentamos un reportaje en torno a las reflexiones a las que se llegaron, las cuales coinciden en el sentido en que Radio Educación requiere varias cosas: interés directivo, colaboración laboral, sensibilidad institucional, entre otras, para que en este 2024 se pueda contar con un presupuesto suficiente que le permita llegar a su centenario pues con una operación óptima en sus diferentes frecuencias, que vaya que han crecido, y también, desde luego, brindarle un mejor servicio a las audiencias. Quien abrió esta mesa fue la maestra Beatriz Solís, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco y defensora de las audiencias y del derecho a la información, quien presentó a su alumna Melisa Pantoja y el trabajo que ella y otros alumnos realizaron como parte de su materia de radio, para analizar radioeducación desde la mirada juvenil y a través de un monitoreo de 18 horas. Los resultados nos los cuenta Melisa Pantoja. Escuchemos. Bueno, quiero empezar diciendo que yo antes de empezar el trimestre de radio no sabía nada de radio. Entonces, una de las preguntas que nos hizo la maestra en la primera clase fue ¿qué tipos de radios existen? Y entonces, pues lo primero que todos respondimos fue las públicas. Bueno, si existen las públicas, ¿qué otro tipo de radio existe? Entonces, lo que dijimos fue pues las privadas, las públicas y las privadas. Pues enseguida la maestra sonrió y dijo, no es así, pero ya lo vamos a ir viendo. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo es que no sabíamos cosas tan sencillas, los tipos de uso de la radio. Y hay 2,436 radiodifusoras, ¿no? Y entonces ahí vemos los tipos de uso, el uso público, comercial y social. Y entonces ahí vemos que las menores son las públicas. En el área metropolitana hay solo 63 emisoras y ahí tuvimos que hacer algunos apuntes porque en la base de datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones vienen estaciones del IMER, todas las de la M están como comerciales y nosotras las ajustamos porque en realidad son públicas, ¿no? Esa fue una cosa, y también los concesionarios hubo que ajustar para poder contabilizar bien. Entonces aquí vemos cómo se invierte, ya queda en último lugar el uso social y pues en primero, como siempre, el comercial. Y ahora sí, el estudio de radioeducación. Bueno, analizamos en amplitud la radioeducación, el ámbito tecnológico, su historia, la defensoría de audiencias, qué tan accesible es, eso me parece lo principal, qué tan accesible es ingresar a la página de la defensoría de audiencias, sus valores, misión, y bueno, hicimos el análisis del monitoreo plano
con la parrilla de programación que publicó Radio Educación, la parrilla de septiembre del 2023. Y tuvimos que hacer esta tabla para poder hacer los porcentajes, a qué le dan más importancia, a qué no tanta. Y entonces en programación musical en primer lugar está programación musical con un 63.869%. Tomamos hasta 3 decimales para mayor exactitud, ¿no? Entonces encontramos que la música continua es la que ocupa el mayor espacio del muestreo, con un 39.94%. Y en último lugar, igual hay que empatar, 1.38, la programación oficial y las cápsulas. Nosotros admiramos que hay muchísima diversidad musical y cultural, lo cual ayuda a la riqueza, conservación y promoción de la música cultural, no solo de México, sino de otros países. Las habilidades son que como la mayoría es música continua, se omite el nombre, la emisora no me da el nombre de la canción que estoy escuchando e el intérprete, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos la aplicación de Shazam para conocer el título de la canción, género e idioma. Y algo que me pareció muy padre y que hubiera sido muy bueno que me lo mencionaran, es que resulta que hay canciones en Yoruba y Chikwa. Yo no conocía esos idiomas. Entonces eso me pareció muy, muy relevante. Y también a la hora de hacer Shazam, hay canciones que no las reconoce. Bueno, pues la propuesta es hacer mención de lo anterior, los nombres, el género. El siguiente punto es que el público los contacta y a veces no mencionan desde qué medio, desde qué red social los están contactando. Más pasa en los noticieros, en el del día, mediodía y en la tarde. Pasa porque es así como muy rápido y mandan saludos, no dicen ni de qué red social y todo eso. Entonces nosotros proponemos pues que sí las mencionen. Otra de las ponentes en esta mesa fue la doctora Graciela Martínez Matías, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en radio pública y radio comunitaria, así como en procesos de la creatividad radiofónica. Graciela habló sobre la importancia de que Radio Educación se transforme y modifique sus narrativas, sus canales de difusión y también la visión de que sus audiencias han envejecido con ella, pues afirma que hay niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están creciendo con Radio Educación y que merecen una radio ética y constructiva. Primero pido disculpas, ¿sí? Porque creo que hay que decir las cosas, ¿ok? Porque me parece que es tiempo de la transformación y porque Radio Educación es una institución que a mí me ha abrazado y que yo agradezco mucho a Radio Educación todo lo que me ha dado. Por esa razón creo que es necesario también hacer un planteamiento y, como ya decía Melissa, también hacia dónde vamos a caminar. Yo quiero comenzar con una anécdota y me llama la atención que aquí se llame Melissa. Una amiga locutora, Karina Altamirano, me dice, Graciela, ¿sabes qué puso su hija de 5 años en el altar? Le dije, ¿qué? La fotografía de Emilio Bergenchi. 5 años la niña. Es una escucha de puntitas. Y puso la fotografía de Emilio este año, ¿eh? No estoy hablando del pasado, estoy hablando de este año. Porque en ocasiones, cuando se habla de las audiencias, a veces hay estigmatización. Y me parece que es necesario, primer punto, dar cuenta que Radio Educación, a lo largo de estos 99 años, pero sobre todo del 68 hacia aquí, ¿qué fue lo que hizo? Y creo que también es fortaleza y debilidad, la parte de la proximidad. Radio Educación es una de las pocas emisoras en el cuadrante que ha trabajado con la proximidad y esa proximidad hace que las audiencias estén ahí, pero también creo que es necesario que se conozcan más. Yo creo que no sabían que una niña de 5 años es admiradora de Emilio Bergenchi y que puso su fotografía y que todos los días antes de irse a la escuela escucha de puntitas y todo lo que la está marcando este programa. No obstante que la madre hace doblaje para videojuegos. Uno pensaría esa parte. Después, creo que es necesario también preguntarnos, ¿quiénes quiero que me escuchen?
Porque si no, nos quedamos en el discurso, es que nuestras audiencias están envejeciendo con nosotros. O sea, eso ya lo he escuchado 1000 veces. No, creo que hay escuchas, y se los digo porque trabajo con jóvenes que cuando los escuchas, los estudiantes vienen a Radio Educación, los transforman. El hecho de que ustedes los reciban en la cabina, no saben cómo los tocan y hay una transformación en el pensamiento. Y esas visitas guiadas me dan cuenta de que Radio Educación tiene que salir de las cabinas, tiene que acercarse a las primarias, secundarias, la parte de las universidades. Tiene que salir. Es importante que Radio Educación salga, así como lo hacen de forma cotidiana para los eventos, toda la parte de El Cervantino, en Bellas Artes, pero también hay otros espacios. Y esos espacios son los espacios públicos, son las escuelas. Hay que salir, no hay que quedarnos. Me parece que eso es fundamental. El territorio de los medios está en otra parte. Pero dentro de este territorio también está la ética en la inteligencia artificial. Estamos en el territorio del audio digital. Sabemos que forma parte del menú del ocio, pero nos preguntamos, ¿qué estás escuchando? Y yo quisiera que Radio Educación sí está en el cuadrante, pero que también esté en otro territorio. La parte de las plataformas es lo de hoy también, y yo quiero que esté también ahí, porque forma parte de esa industria. En esta industria online que va más allá de la radio. Por lo tanto, tenemos que ir mucho más allá y sobre todo también a nivel creativo. En nivel creativo estamos produciendo. Creo que es tiempo de sacudirnos y si no está roto, hay que romperlo. Hay que hacer cosas distintas. Radio Educación tiene que hacer la transformación. Es el momento de hacerlo. Y lo digo con mucho amor porque es una radio que a mí me ha transformado y que yo siempre digo, es que el directivo tiene que estar escuchando la transformación que ha hecho Radio Educación en sus audiencias. Radio Educación va mucho más allá de ser una emisora. Forma parte de la historia de vida de las personas, forma parte de la biografía y creo que a veces no nos ponemos a reflexionar esto. La radio te toca, la radio te transforma a través de la palabra, a través de las sonoridades. Por lo tanto, me parece que es necesario comenzar a hacer todo esto. Pero, ¿quiénes son nuestros oyentes? ¿A quiénes deseamos llegar? ¿A quiénes queremos en esta nueva etapa, 99 años, casi 100 años? ¿A quiénes queremos llegar? La forma de escuchar ha cambiado. Eso es muy importante. Por eso el podcast tiene auge y cualquiera me puede decir, solamente es un audio subido a internet. Y ciertamente es eso. Pero, ¿qué ocurre? Porque el discurso y la forma de comunicar se transformó y entonces las nuevas generaciones están en ese territorio. Por lo tanto, dar cuenta que mucho de la información del podcast sirve para la conversación. Si queremos contribuir a la transformación de este México y esta sociedad, y no quiero hablar ahorita de lo que pasó en Argentina con la llegada de la ultraderecha y lo que pasó en Ecuador y lo que el día de ayer pasó también en Holanda, está llegando la ultraderecha. ¿Qué significa esto para las sociedades democráticas? ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Y cuál es el medio del servicio público? ¿Y cuál es el papel de Radio Educación? Me parece que es momento de también asumir la responsabilidad. La agenda está determinada y la agenda mediática por la parte de estos audios online, por el famoso podcast, y dirían los estudios franceses, ¿qué haces con esa información? Y hay que preguntarnos, ¿qué queremos hacer con esta información? El poder precisamente del audio, el poder de la radio y la transición, el poder del audio en línea, ¿para qué se usa? Me parece que allí hay que comenzar a pensar. La radio también se está diluyendo como fuente informativa. Tenemos que fortalecer esta parte. Y sobre todo, el llamado es a ser un productor, un guionista, un musicalizador, un operador, un ingeniero, que a la hora de construir esté desde la reflexión, la memoria y la crítica. Estamos en la época de la transición ecosocial, o sea, el mundo se nos está acabando. La parte del ecosistema, la parte de las expulsiones, la parte precisamente de las migraciones, la parte de la polarización, de los racismos,
de los clasismos. Por eso es tan importante hablar de la descolonización. Ya no dejemos que nuestro lenguaje siga siendo clasista, racista, en una palabra, colonizado. Estamos en la época de la transformación, también la parte social, también la parte digital. Entonces, el llamado es a construir un profesional del servicio público, radiofónico, ecosocial, ético y digital. Les recordamos que estamos celebrando los 100 años, el año en el que Radio Educación cumple 100 años, con este reportaje sobre la mesa Radio Educación, contribuciones, perspectivas y retos rumbo a los 100 años de historia, que fue organizado por las y los trabajadores afiliados al SINTRE, un sindicato independiente de nueva consolidación, sindicato de Radio Educación. Les recuerdo las vías de participación. En la red social X estamos como @radioelfin. En Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Quédate con nosotros. También participó en este foro la doctora Laila Sánchez Curi, académica de la UNAM, maestra en comunicación y doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista también en feminismo y en historia de las mujeres. En su participación, Laila hizo una radiografía de Radio Educación y habló de los huesos rotos que tiene la emisora y que no solo tienen que ver con presupuesto, no nada más, sino también con la falta precisamente de un proyecto que permitiera identificar y atender las áreas que más están amenazadas, paradójicamente, por la falta de presupuesto suficiente. Me parece valiosísimo abrir estas mesas. Esta reflexión creo que debe ser constante, sobre todo en una emisora como Radio Educación, a la que yo, pues saben, quiero muchísimo, es parte de mi vida, soy parte de la vida, ya soy del inventario de Radio Educación, digo yo. Si me preguntan desde una postura crítica, ¿no? Más allá de mi amor por Radio Educación, que siempre defenderé, y ahí ando con la bandera de radio por todos lados, levantando la voz para que haya más presupuesto, para que se voltee a ver la situación de Radio Educación como estandarte también en general de los medios públicos que no viven su mejor momento. Yo diría este es uno de los peores momentos para los medios públicos en general y la radio en particular. Y mi trabajo dentro del Consejo Ciudadano de Radio Educación fue un poquito más de 5 años de estar ahí, pues me abrió también mucho los ojos a conocer cosas que uno pues no puede ver a simple vista porque no estás todo el tiempo ahí. Entonces yo les diría que a través del trabajo del Consejo Ciudadano vi la radiografía de Radio Educación. No solamente el músculo, que es el área de producción y lo que sale afuera, ¿no? Y conocer a las audiencias. Yo cuando trabajé aquí era la que atendía a las audiencias, era la que hacía estudios de audiencias, contestaba las cartas de la onda corta, que es una estación que de repente también se nos olvida que existe. Yo le tengo mucho cariño a la onda corta porque conocía sus radioescuchas a través de sus cartas. Y esta radiografía, les tengo que decir, tiene muchos huesos fracturados, si vamos a ser críticos, ¿verdad? Hay muchos huesos fracturados que hay que resanar, hay que ponerles, ¿no? Hacerles una terapia intensiva a muchas áreas, porque efectivamente tienen que ver con la falta de recursos y que no es nada más pensar en la producción, que es parte importantísima, porque es lo que la audiencia conoce, lo que la audiencia ve, lo que une con la sociedad. Pero si esos otros huesos fracturados no se arreglan, está muy difícil el avance de radioeducación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, durante este trabajo de estos años, tuvimos la oportunidad, quienes estábamos ahí, de dialogar con representantes de las diversas áreas de radioeducación y entonces ver qué sucede en la fonoteca, por qué no podemos comprar más discos, por qué no tenemos un acervo más amplio, a pesar del gran acervo que tiene radioeducación, pues se ha quedado un poco estancado, pienso yo, al oír la programación musical, que fue algo de lo que a mí personalmente me tocó trabajar. También saber qué está pasando en
en áreas administrativas, en las áreas de ingeniería, y bueno, pues ahí hay fracturas que no se ven, que la gente no conoce, porque si no estás adentro, ¿no? Y no tienes como un contacto directo con la gente que está trabajando esas áreas, pues no sabes. Entonces, no se trata nada más de pedir más presupuesto, sino de saber qué es lo emergente en radioeducación. Eso por un lado. Por otro, pues conocer también, incluso en la parte legislativa, ver las cosas que funcionan, pero hay muchas cosas que a radioeducación no le funcionan de la parte legislativa, que al contrario se han vuelto un obstáculo, y es, ¿no? Un poco de lo que decía Graciela al principio, hay que revisar. Es un momento de pensar una reforma legislativa que realmente responda a las necesidades de los medios públicos, y radioeducación, que tiene una condición muy especial al ser parte de la Secretaría de Cultura, pero también es parte de una Secretaría de Cultura, se los digo porque he estado trabajando proyecto cultural con gente que está en el área del arte, la cultura y dentro de las instituciones culturales, y cuando levanto la mano para hablar de radioeducación, así como los grillitos suenan, clic, clic, y bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque pues no es que dar talleres o que hagamos lo mismo que va a hacer otras áreas de cultura, ¿no? Como qué hacemos con la música, qué hacemos con el cine, ¿qué hacemos con un medio de comunicación como radioeducación, que ni siquiera quienes están planeando a veces la tienen en la mira, ¿no? Por eso estoy ahí en esa trinchera. Luego, pues esta misma legislación y las mismas transformaciones administrativas que también se han vuelto un obstáculo para la forma que debe trabajar una emisora de radio. Meterla en un costal con las mismas características y obligaciones administrativas en cuanto a los impuestos, por ejemplo, el SAT, ¿no? O a cómo debe funcionar la administración para los pagos, bajar los recursos. Pues no es lo mismo la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, cualquiera, que radioeducación. Y ahí también tenemos que sentarnos a platicar, ¿no? Y a convencer a los y las legisladoras de que debe haber una forma diferente de trato hacia una emisora de radio como radioeducación, porque se vuelve un obstáculo. Luego piden, ¿no? Y lo sé, cómo sufren aquí en radioeducación para que en la administración todo cuadre y como lo está pidiendo el gobierno central, como lo pide tal secretaría. Pero es que nosotros no hacemos ciertas cosas y nos están pidiendo cosas que ni hacemos, ¿no? ¿Y cómo reportas esas cosas? O ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí está la radiografía, ahí están los huesos rotos que hay que arreglar, ¿no? Sí, tiene mucho peso la programación y bien que mal, y muchas felicidades a todas y todos nuestros compañeros y compañeras productoras, porque hacen una chamba realmente extraordinaria con 50 centavos, yo iba a decir 3 pesos, ¿no? Ahora ya con tanta devaluación, inflación, 50 centavos, y salen las cosas y hacen cosas bien interesantes. Fíjense nada más de todas las tesis que ha habido en la historia hablando sobre radioeducación, y yo creo que casi todas o todas han hablado de las grandes aportaciones, de las diferencias que hacen grandiosa radioeducación respecto de otras radios. Así que, bueno, ahí sigue ese trabajo, ahí está la oferta cultural, se hacen maravillas con lo que se tiene, pero pues no avanzará radioeducación en ese sentido. Y por último, en tercer punto, que no debe olvidársenos que ya son 2 frecuencias, esa AM y FM. A veces pensamos radioeducación y como que fuera ya nada más ahí radioeducación todo junto. No, ya son 2 frecuencias, una en AM, FM, necesitan atención. Ya es el momento de separar las programaciones, para eso se necesita presupuesto y se necesitan también. Pero además va a convertirse, y que está en ese camino ya desde hace unos años, a ser Sistema Nacional de Radio con estas otras frecuencias que dice Gaby, ¿no? Está Yucatán, está Hermosillo, está allá Michoacán, y bueno, pues creo que se pretende ampliar la cantidad de radiodifusoras a nivel nacional, y además mi queridísima y a veces muy olvidada onda corta, que a pesar del internet, a pesar de las transformaciones tecnológicas, sigue resistiendo en las frecuencias que tiene que salir del shortwave, ¿no? Internacional, y eso también es de aplaudirse. Quien también estuvo con las y los trabajadores de radioeducación en este foro fue María Teresa Velázquez, licenciada en Comunicación por la UNAM, exdirectora fundadora del Sistema de Radio y Televisión de Zacatecas y expresidenta de la Red México, y actualmente consejera ciudadana de Radio y TV UNAM.
Tere Velázquez, en su oportunidad, habló de la necesidad que tiene México de un verdadero proyecto de medios públicos que sea independiente de las políticas sexenales o quinquenales, porque no se debe permitir que la política le siga haciendo tanto daño a estos medios públicos. También urgió a quienes están al frente de la radio pública a escuchar las críticas constructivas, no solo de las y los trabajadores, sino también de sus audiencias para poder transformar estos medios. Yo voy a decir que como siempre que estoy en mi casa, yo crecí escuchando Radio Educación y especialmente quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo de fundación que tuve el honor de hacer. Yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido por Radio Educación y por Héctor Parker, que me orientó siempre. Desde que me nombraron directora de Radio Zacatecas, me dio orientaciones puntualísimas de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y yo recuerdo muy bien que me dijo, afinca socialmente esa radio. Y yo me dediqué a eso y le agradezco a Héctor porque confío en él, confío en su trabajo de buen constructor de medios públicos con una visión crítica siempre, porque es lo mejor que tenemos que hacer. Si somos complacientes y perdemos la crítica, pues corremos el riesgo de perder muchos recursos, mucho tiempo y mucha visión del país que necesitamos. Yo creo que en la construcción que hice con esa orientación que me dio Héctor y con el apoyo de Radio Educación a la pregunta que nos trae a esta mesa y a los 99 años de Radio Educación, yo diría que este año hacia los 100 tendríamos que hacer muchas más mesas de estas de escuchar a los trabajadores de Radio Educación, de escuchar a las audiencias de Radio Educación y hacer un trabajo que es un reto enorme de modificar eso que he oído aquí 3 veces o 4, de que si hay voluntad política o no. Es que en este país necesitamos un proyecto de medios públicos que sea independiente de las políticas sexenales, quinquenales, porque no es posible que la política le haya hecho tanto daño, no es posible, no debería ser, no debiera ser, pero es. La política le hace mucho daño a estos medios que son un bien social. La mejor alianza que pueden tener los medios públicos es con la sociedad, con la ciudadanía. Nos dicen que nos debemos a las audiencias, sí, y es muy complicado enfrentar a los políticos que se adueñan de los medios. El ecosistema mediático de México tiene 3,500 emisoras de radio, televisión, y apenas 400, no llegamos a 400 de medios públicos, de concesiones públicas. Pero si de esas 400 todavía restamos las que simulan ser públicas y que se dedican a la propaganda, sean del color que sean, pues perdemos más. Y por eso, rumbo a los 100 años de Radio Educación, yo también estoy de acuerdo en que esta emisora tiene un papel fundamental, principal, toral, en lo que puede ser un proyecto de medios públicos para el país. Ayer estaba viendo a Alejandra Frausto muy contenta en el Auditorio Nacional celebrando el trabajo de los semilleros creativos. Esos semilleros creativos tuvieron al fin de la presentación en el auditorio un rap que hizo un zacatecano que no conocía la radio y que se capacitó con gente de Radio Educación cuando estaba en Radio Zacatecas, David Durón. Él fue el encargado y cuando yo le dije a él que es músico, que si podíamos tocar la música que él había hecho casi de manera casera para sus hijos, me dijo, yo nunca, le dije, ¿por qué no haces un programa de radio? Me dijo, yo nunca he hecho radio. Y le dije, pero nosotros te enseñamos. Nosotros tenemos 4 cursos al año de Radio Educación y les reconozco el trabajo a los compañeros que aquí veo algunos, que nos enseñaron y nos fueron a capacitar para hacer la radio pública, porque en Zacatecas no había radio pública hasta el 84. Y después no hay comunicación tampoco en la universidad, no hay carrera de comunicación en la universidad pública. Entonces, David se prepara y no solo se prepara, gana un premio del Festival de Nueva York con el programa Chamacos al Aire que hizo para Radio Zacatecas y ahora, después de que supo a través de la radio pública, tuvo conocimientos, ahora lo que hace es, en el Semillero Creativo, enseñar radio a los niños del barrio de Tres Cruces en Guadalupe, Zacatecas. Eso es lo que se tiene que hacer con los recursos públicos, sembrar, cosechar
ir haciendo. Y yo propongo aquí que se haga, y con los profesionales tanto de Radio Educación como de otros compañeros de la red que saben perfectamente qué es lo público, que se hagan también esos semilleros, ya que pertenecen también a cultura, que se acerquen a los niños, que capaciten a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores a hacer radio. Que los jóvenes no escuchan radio. Nosotros hicimos un reclutamiento de jóvenes, se quedaron ahí, se quedan encantados, no saben porque uno dicen que no ama lo que no conoce. Si les enseñas la radio y descubren en este medio maravilloso y bondadoso la manera de comunicar, de decir, ellos se enamoran de la radio. Yo tengo muchos chicos que se quedaron ahí, además como David, y yo creo que se puede hacer un formato así, porque yo les tengo que decir, a pesar de que ya dijimos muchas cosas pesimistas, pues es que los medios públicos se han dedicado a sobrevivir y a sobrevivir con unas circunstancias terribles. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer la historia para la historia. No está escrita la historia tampoco de estos medios y necesitamos un diagnóstico preciso de lo que tenemos y lo que no tenemos para que este tema le llame la atención a quien le tenga que llamar, porque lamentablemente este tema de los medios públicos no es prioritario para ningún gobierno. No ha sido prioritario ni a este gobierno ni a los anteriores. Y la falta, digamos que ese desinterés se nota en el presupuesto y en que la mayor cantidad de dinero público que se gasta en este país sigue siendo para Televisa y TV Azteca, incluso con la cuarta transformación. Y esa transformación de los medios públicos, si no pasa por fortalecerlos como bien social y no para la propaganda de nadie, pues entonces estamos perdidos. Qué bueno que el SINTRE, que este Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación organice esto, porque eso puede ser un hilo conductor. Qué bueno que los trabajadores se organicen. Tenemos que vernos en el espejo de Argentina, que si no hay un proyecto, y miren que los argentinos tienen un código de ética que lograron nacional, de verdad, cuando Cintia Ottaviano nos presentó ese proyecto, y cómo se pusieron de acuerdo. Aquí los medios federales, los medios estatales, los medios universitarios, tenemos una RUM, tenemos una red y de verdad, ojalá nos pusiéramos de acuerdo para hacer un código de ética nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber un proyecto de nación para la sociedad. El reportaje que ustedes escuchan lleva el título Contribuciones, perspectivas y retos rumbo a los 100 años de historia de Radio Educación que organizaron las y los trabajadores afiliados al SINTRE, este sindicato independiente que se ha consolidado entre los trabajadores de nuestra emisora. Lo invitamos a participar en X, nos puedes encontrar como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y si quieres dejarnos una crítica, un punto de vista, una opinión, una reflexión en torno a Radio Educación, un comentario, bienvenido al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @radioelfin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Al final, pero no menos importante, fue la participación del ingeniero Héctor Parker, fundador de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, fundador también de Radio Altiplano, de la Coordinación Oaxaqueña de Radio y Televisión y por supuesto de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, hoy conocida como Red de Medios Públicos. Él habló sobre el quehacer de la radio pública que arrancó ya de forma permanente en México con Radio Educación en los años 70 y el largo camino que se ha tenido que recorrer para modificar las leyes en la materia, las cuales todavía son perfectibles. También puso énfasis en la confusión que ha generado la venta de instituciones públicas a empresas comerciales.
En este quehacer de la radio y la televisión pública, que justamente arrancamos aquí con Radio Educación en los años 70, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo ha podido prevalecer ya más de 50 años una radio de estas características? Después de que uno se va como dando cuenta de cómo es todo el andamiaje de las políticas del país donde vivimos y las características que tienen las leyes que nos gobiernan. En el caso concreto de los medios públicos, esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión que se hizo en el 2013 y se publicó en el 2014, que es producto de dos leyes, una ley de radio y televisión de 1960 y otra ley de telecomunicaciones. En una, como su nombre lo indica, agrupa todas las estaciones de radio y televisión. En un primer momento eran permisionadas y concesionadas. Las permisionadas eran las públicas, las concesionadas eran las comerciales, y luego agrega a la otra ley de telecomunicaciones, que tiene una característica totalmente comercial, que es la que agrupa a todos los sistemas, a las redes que son de cable, de internet, de telefonía y de la cuestión satelital. Entonces, lo que se hizo es que se fusionaron esas dos leyes para tener una sola, que es la que ahora conocemos como telecomunicaciones y radiodifusión. Cuando ustedes se meten a leer la ley y a comparar lo que ha venido pasando a lo largo del desarrollo de estos medios, se van dando cuenta cómo está muy clara cuál es la posición que tiene la ley con respecto a los medios. Yo les diría que el 90% de la ley está enfocada a la radio comercial, o sea, a los medios comerciales. Y hay un porcentaje ahí que tiene que ver con los medios estos de servicio público. Ahorita estamos en la escala pasando por un problema, pero que tiene que ver con esta cuestión de que estos sistemas de gobierno, o nuestros gobiernos, ya sea federales, estatales, municipales, universitarios, ¿no?, adquieren radios y televisoras comerciales. Entonces ahí se crea una confusión que es muy compleja de resolver, porque dentro del gobierno, la figura esta de comercializar algo, pues se crea una cuestión paraestatal y entran una serie de empresas del Estado y se empieza a manejar una cuestión administrativa que es muy confusa, ¿no? Y si a eso le agregan que ya de por sí es difícil operar una estación de radio o de televisión dentro de los sistemas de gobierno, ¿no? Porque estos sistemas de gobierno obedecen a funciones muy específicas de educación, economía, ¿no? Gobernación, o sea, y cada una tiene sus propias características, y cuando clavan una estación ahí de radio o de televisión, tiene que obedecer a esos principios de donde está enclavada este organismo. Entonces, ¿cómo maneja un medio que tiene que cumplir esos requisitos administrativos burocráticos para hacer una radio ágil, salir afuera, tener presupuestos y nada? Porque entre más presupuestos tengan, y así está diseñado el sistema, más difícil es manejarlos, porque les van poniendo una serie de trabas para que los dineros no fluyan como tienen que fluir. Bueno, ahí estamos enclavados la mayoría de los medios públicos, ¿no?, con esas cuestiones complejas de manejar. Radio Educación, que arranca su segundo impulso, digamos, que el primero fue muy brillante cuando nace en 1924 y luego tiene un apagón como de 30 años y luego arranca en el 70, es producto, si se dan cuenta, y aquí hay varios compañeros que tuve la fortuna de estar con ellos, del 68. Nosotros venimos del 68. Venimos de una protesta en contra del autoritarismo, o sea, estábamos hartos de esto, así tienen que hacer las cosas, y luego nos fue pasando una cosa que fue muy interesante, que también es producto del sistema, que el sistema tiene la cualidad, al igual que sus medios, de mantenernos aislados. En la medida en que estemos aislados, que cada quien tenga su propia capsulita, mejor para el sistema porque hay más modo de controlarlo. Como lo dice Héctor Parker, en Radio Educación se ha mantenido ese espíritu de resistencia en las y los trabajadores afiliados al CINTRE, quienes a través de esta mesa y otras iniciativas pugnan por mejores condiciones presupuestales, institucionales y técnicas para Radio Educación. Esperamos que este año 2024 Radio Educación
pues bueno, se catapulte hacia una nueva era con contenidos que aporten, que respondan a las necesidades de comunicación de las distintas comunidades de nuestro país, de nuestros radioescuchas, y por supuesto que contribuyan a la transformación de nuestra patria en un país más democrático y más justo. Pues le invitamos a estar pendiente este año de los festejos que se van a estar realizando en homenaje precisamente a esta emisora que este año, en noviembre, llegará a cumplir 100 años. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @radioelfin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación nos encuentran en www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación. Presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Diana Obispo, David Becerril, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.